La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables Buenas noches, oyentes, Julio. bienvenidos, bienvenidas, Milagros desde la Z. Yo soy Julio Cordero, son las 7:02 de la noche. Milagros Ortiz Bosch, 29 de noviembre. Es increíble que el mes va a Mañana- acabar un viernes, un día 30. Mañana día San Andrés. San Andrés. Ya se ha perdido esa tradición. Era bellísima la tradición. El Bueno, a baile- veces era peligrosa. No, pero vamos a contársela a la gente que no recuerda. Yo recuerdo que el conde se volvía, la gente iba con polvo a tirarse polvo en la Polvo. calle. O almidón. Un poco de perfume también, muy poco, pero Sí, tiraba después perfume. fue complicado. Y había un baile que lo patrocinaba doña Amada Nibar de Pitalúa, creo, la mamá de Amadita, Ujú. que era un baile con un minué. Tan, tarán, 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 tararán. tengo la menor Mira, idea mira, de lo que usted está hablando, cogido doña. así. Y entonces lo hacían en lo que era el Club de la Juventud. Sí. Entonces el baile toda vestida de blanco, bailando como si fuera en el siglo XVIII. Zapatos así medio lisos, pero inclusive llegó un momento en que avanzaba el tiempo, se tiraban de carro a carro. El conde era de 2 vías. Y él El conde era de 2 vías. era de Wow. 2 vías. Era de No, 2 yo vías. recuerdo la época un poco más reciente y que se puso difícil. Pero donde después había pusieron guerra, huevo. guerra de huevo. Era de huevo. Hasta que Ahí sí fue verdad que... Pero era una tradición muy bonita. ¿Y por qué San Andrés tenía que tirarse polvo? No sé. San Andrés debe ser un santo muy blanco y la gente, no sé, yo no sé. Teníamos un tío que se llamaba Andrés Bosch, Pepito. Entonces era un día que comenzaba en la mañana siempre abuela haciendo un desayuno para tío Pepito. Pero era de esa manera. Pero ese era el día de San Andrés. Y el baile era en el Club de la Juventud para la clase media alta. De Yo luego. eso no lo alcancé. Está ahí trancado, un sitio vacío. Era un sitio con balcones y con... Mira, en el salón había balcones arriba y abajo, con unas escalinatas parecidas a la de la casa de Sammy Sosa, cuando la hizo aquí frente al El Parque del Mirador. Sí. Bueno, que era una reproducción de el barco este que se hundió, El Titanic. del Titanic. Era una... No sabía. Pero el Titanic no había pasado, pero ya el Club de la Juventud tenía esa bellísima escalera así abierta. Claro. Sí. Doña, mire, le cuento. El petróleo cerró a 51,40. Exactamente $1.09 más que ayer. Pero, y menos que el martes, que es el precio de referencia, o sea, cerró más bajito que el martes y obviamente mucho más bajito que la semana Que pasada. la semana pasada. De manera tal que no hay ninguna razón para que mañana no haya una rebaja sustancial. Y que no me diga el gobierno que nos está haciendo un favor porque le ha bajado 8 semanas, porque eso no tiene nada que ver Bajó el petróleo en el mundo. en el mundo. En el mundo. Así es. Exactamente. Bueno, y bajó el Dios de la tierra. Pero antes de que el Llegó- Dios de la tierra deje que se acomode. Que se acomode. Porque, doña, yo no puedo callarme esto. Otro escándalo más. Todos los días esta administración tiene un escándalo. Ahora, ¿Cuál es? otra vez la ONSA. La onza. 14 millones de dólares tiene una demanda. Siempre. Todos los días hay un lío. Muy buenas noches, don Muy Julio, buenas noches. doña Buenas Milagros. Buenas. Un placer Primero saludarlo. felicitarte Ay, a por- Milagros Ortiz Bosch, ¿Por? agradecer el aporte a la A diáspora, al grupo de mi RD y todos Mi los RD, amigos y sí, amigas de Nueva York. Movimiento Independiente Rescate Democrático. Así es. No, pero la que tiene que agradecerse el tipo de persona. Ese don Manuel y su esposa, Don Miguel y su esposa, Fe María. Sí. Machado son apellidos, ¿verdad? Es Santiago. Me recibieron con una recepción en su casa por la noche. Al otro día fuimos a un coloquio
donde había más de 70 personas. Wow. Ellas todas preguntaban, yo contestaba. Estábamos don Santiago, señor Manuel Santiago y yo, y su señora, y tuvieron la gentileza de invitar a las 12 altos dirigentes del PRM que estaban ahí, invitarlo a la mesa. Es un acto de solidaridad, Sí. aunque la gran presencia era de los mismos de mi RD. No te debo dejar de decir que también Ramón Mejía y su mujer, doña Madeline, ella hizo mucho de maestra de ceremonia. Pero este muchacho, Aris Guevara, fue el que produjo que yo fuera a una universidad donde estaba produciendo un doctorado, no, un diplomado sobre derechos internacionales, que fue algo muy hermoso. Después de eso, debo decirte que la compañía permanente de Manuel La Antigua Sí. y de Julio Brito fue porque yo estaba hospedada en un hotel en Yonkel. O sea que todo movimiento había que hacerlo. Esta gente increíblemente me acompañaron, pero la más fabulosa es la última noche, porque ellos mismos me acompañaron y me llevaron a una reunión con el PRM. Es un sentido de solidaridad. Claro. Y entonces eso acabó como a las 10, 11 de la noche. Wow. Porque hay un cambio de hora, entonces que más complicado. Y como estaba lloviendo terriblemente, no encontrábamos dónde cenar. Y pasamos horas y horas, todo cerrado, buscando por esos caminos Me imagino. una pizza, hasta que encontramos una pizza, que eso no tiene nombre, y nos las comimos en un salón del hotel, los cuatro ahí, porque estuve acompañada de Laura Chavarría. Pero fueron conferencias muy interesantes. El encuentro, la conferencia, Sí. fue masiva. Sí, Fue me masiva. dijeron que fue. No cabía nadie más. Y la exposición tuya brillante. Como Bueno. debe hacer. Es verdad, Julio. Te la tengo que enviar. Sí, sí. Tuve algún inconveniente, que llevé unos de Pueblo Nuevo, Ah. que se me zafaban, y pasó lo que siempre pasa, que escribo muy bien un discurso y de repente tengo que decir y lanzar. Los lentes fue la excusa. Tirarse sin paracaídas, ¿verdad? Sí, sí. A ver lo que pasaba. Pero antes de que entremos en materia, doña Miri, usted sabe que hay un italiano. Pero espérate, antes de que tú digas, yo quiero hacer otra felicitación a Milagro. Ajá. Sí, porque es que el Participación Ciudadana hace un reconocimiento el próximo lunes a la integridad El y 10. la lucha. El 10. Digo, el lunes 10. Lunes 10. Lunes No es el 10. próximo. No, el lunes 10. Sí. ¿No? A la integridad y la lucha de la corrupción, a Milagros Ortiz Bosch. Y eso nos enorgullece, de verdad, Claro. Milagro. De que, A mí me tiene sobrecogida porque hay un valor. Yo creo que no es a mí. Yo creo que ha sido un caso fortuito. Porque ha habido un gran debate entre sociedad civil y partidos políticos. Y yo creo que lo que han querido decir en la escogencia mía, quizás inadecuada, era decirle que la política, cuando se hace con ciertas normas, con cierto respeto a la ética, al compromiso social, a la democracia, puede ser reconocida. Y en este momento en que los partidos políticos están cuestionados, yo no creo que sea a mí. Yo creo que yo soy una demanda a la sociedad política para que retorne o reencuentre o rescate el funcionar de la democracia adecuadamente. Lo que me obliga mucho más frente a los demás, frente a mi compromiso con la ciudadanía, el concepto ciudadano, y sobre todo con el reconocimiento que tengo por Participación Ciudadana. así es Muy que bien. muchas felicidades. Sí. Pues yo lo que quería decir, antes de irnos a la pausa, es que en La Terrena hay un italiano fabuloso, Ennio Marchetti, que cada año hace un festival de música de gente nativa.
Sí. O sea, los que viven ahí en la Los que terrena. moran. Exactamente, y obviamente los turistas pues se benefician. Entonces, todo el que quiera ver el festival, el Music Show de Las Terrenas, puede sintonizar el canal de YouTube que se llama Las Terrenas Music Show. Eso es por YouTube. Eso es esta noche a partir de las 9 de la noche. Así que ya lo saben todos. Vamos a estar pendientes. Sí. Y a Ennio Marchetti, ese italiano que se ha echado a Las Terrenas Como con un amor, como si hubiera nacido ahí. Sí. Pues gracias. Y bueno, vamos a estar pendientes. Con la desgracia de que Cultura no apoya esos tipos de festivales. No creo. porque No, no, estoy no. viendo el No tenemos anuncio, información, no tenemos No, información. yo no, sí, no, no. yo No, lo no, estoy no. diciendo Estoy porque viendo- ayer estuve en un encuentro con cultura, con un Sí, grupo culturales de cofradía y, Sí. y analizábamos todo esto. ¿no? Estoy viendo el afiche y no aparece el ministerio por ninguna parte. No. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Don Bueno, José, bienvenido. gracias, un par de jueves ausentado, ¿no? Sí, señor. Eh, Lo estábamos esperando con ansias. gracias. Digo, la noticia más fresca, ¿no? Fue la demostración ayer del Senado de la República por qué el presidente Danilo Medina quería mi Congreso. ¿Por qué quería su Congreso? El aumento. Que le acaba de aprobar 7.000. el proyecto de ley de modificación de 2 lecturas consecutivas. Ese proyecto de ley fue sometido el 13 de noviembre de este mes. 13 de noviembre. Los remitió Danilo Medina al Congreso. Y el Senado se lo aprobó ayer en 2 lecturas consecutivas sin ninguna discusión. Sin ninguna discusión. Aumentando. El presupuesto se incrementa en 15.000 millones de pesos. No son 7.000. No. Hay bueno, lo analizamos ahora. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Sí, vamos a Porque- barajarla despacio. Sí, porque lo que se ha aprobado es una legalización a las violaciones de la ley de presupuesto del año 2018. Solamente en un país donde el Congreso responde de manera exclusiva a la voluntad del presidente de la República, puede darse lo que se dio ayer en el Senado de la República. Porque nosotros que habíamos analizado, por ejemplo, que para Punta Catalina habían presupuestado nada más 5.000 millones de pesos. Sí. Pero al 31 de octubre La ya ejecución era había otra. gastado en Punta Catalina 20.000 millones de pesos. O sea, habían sacado de la ejecución de otros una cantidad de dinero, De dinero para llevarlo a Punta para Catalina. llevarlo a Punta Contrario Catalina. a lo dispuesto con el presupuesto. Y A- lo a que la dice, ley, a la y ley lo de que dice presupuesto. la ley orgánica de presupuesto, que no Sí. se puede trasladar suma de una institución a otra, ni de un programa a a otro. otro. Hay 2 programas dentro de lo que se llama obligaciones del Tesoro, que es donde está el subsidio eléctrico y la transferencia de capital para la CDEE. Del subsidio eléctrico originalmente se habían presupuestado unos 17.500 millones de pesos. El gobierno ahora dice, necesito 7.500 millones de pesos más para el subsidio eléctrico por el aumento de los combustibles. Pero no ¿qué es va? verdad. Fue que lo habían presupuestado y Lo se lo habían habían gastado. quitado y se lo habían mandado a Punta Catalina. Y por eso es que ayer se aprueba una transferencia a la CDEE de 22.000 millones de pesos. José, perdóname. Aumentando la parte que tenían en esa cantidad. Contabilidad creativa, pero tú me quieres decir a mí que ningún senador ni siquiera preguntó, pero los precios de los combustibles están bajando. El mismo ministro anunció con bombo y platillo, tenemos 8 semanas bajando. O sea, en el momento en que baja, entonces piden un aumento de presupuesto porque están subiendo. No, estamos a final de año, viejo. Es decir, nosotros ¿en qué estamos? Estamos en el mes de noviembre. Falta un mes para terminar la ejecución presupuestaria. del ejecución año. presupuestaria. Entonces, para poder lograr esos 22.000 millones de pesos, el gobierno tuvo que legalizar la disminución en 24.900 millones de pesos, que se lo quitó a otras instituciones, otras instituciones. para cubrir a Punta Catalina. A todas esas cosas que están pendientes, que José veía
en programas anteriores que había 2.000 y pico de actividades sin un centavo. Sin un centavo, así es. Ese dinero no lo ejecutaban para llevárselo para otro sitio. Así es. Así, por ejemplo, Entonces el presupuesto es una falsedad. por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Le quitaron 5.422 No, millones de 2.000, pesos. 5.000 y pico. 5.422 millones de pesos. Es decir, que la salud, indudablemente, no es una prioridad y por lo tanto al gobierno no le interesa Y los que se van asegurarle el derecho a la salud de la gente. los que se van a enfermar respirando carbón no van a tener cómo curarse. No van a tener cómo curarse por las eternalidades. Pero es que no hay que Increíble. enfermarse por el carbón. Es que estamos enfermos ya de muchísimas De cosas. cosas. Hay que ver los Bueno. hospitales públicos como Bueno, están. Claro, Pero y le están quitando 5.400 millones. Exacto. Es decir, 5.000 millones no de lo pesos. ejecutaron. Se lo quitaron y ya lo habían pasado. Porque esto ya está ejecutado. Esos 20.000 millones de pesos de Punta Catalina están ejecutados el 31 de Sí. octubre. O sea, esto es un ajuste. es, no un- me cuadra. es una legalización de las Del modificaciones. desastre presupuestario. Indudablemente. No creamos en eso. Señores, aquí no hay un camino que cambie el gobierno. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Ustedes recordarán que el presidente, además, fue a las Naciones Unidas, ¿no? Él estuvo en la ONU este año. Y en esa ¿Qué posición? exposición, él le pedía a los países crear un fondo para combatir el cambio climático. El que lo está cambiando todo. No, recuerden, yo quiero recordarlo en ese discurso. Y eso fue promovido por la Sí. presidencia en su publicidad y propaganda. Pero ¿qué sucede con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Que le quitan También. 2.516 millones de pesos. Dios mío. ¿No? Es decir, que el presidente va a hablar de un fondo, sin embargo, no ejecuta lo que presupuesta en República Dominicana. Y en una partida fundamental, porque es en la partida que se denomina manejo sostenible de los recursos naturales. Fíjate bien que eso es lo más importante. Lo más importante. La sostenibilidad de los recursos de los recursos naturales. Entonces, a eso precisamente se les reduce. Sin embargo, al Senado de la República le aumentan 129 millones de pesos. Y por eso dice el señor Calderón hoy, que me da esta pena porque lo he conocido mucho tiempo, que habrá reelección si el presidente garantiza el Por eso ¿No? hay Entonces, que subirle el dinero para el barrilito. Sí. No ha subido al Senado, le subió al barrilito. al barrilito. Porque el presidente es también cómplice del barrilito. Así es. Pero otro hecho que no se explica es que al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se ha demostrado fehacientemente de que es una cantera de nómina y de botellas y de nominillas dirigencia del y de PRD. gente que La no, dirigencia del PRD, que no hace nada, le aumentan casi 300 millones de pesos. Entonces, uno dice, ¿para qué que hablamos de presupuesto en este país? para ¿Para que qué? venga un cambio que haga realmente de la Es verdad decir, del presupuesto. Esta ley Nada. es realmente... Al Ministerio de la Mujer le quitaron 30 millones también. De los De los pocos que tenía. 635. Sí, de los pocos que tenía. Le quitaron... Por cierto, que causó mucha sorpresa en los Estados Unidos el dato de cómo el presupuesto de la mujer y cómo queda ejecutado, porque hay programas que tenían 90 y pico de asignación y quedan en 57. Así es. El de la protección de la mujer. Sí. Y con todo el respeto y la simpatía que podemos tener por doña Cándida Medina de Sánchez, de Medina Sánchez, No, ¿verdad? Montilla. Montilla de Medina de Sánchez, Medina, sí. que es un ser agradable. Realmente ella maneja 200 millones y pico más que la Secretaría de la Mujer. Entonces, con esta modificación, ayer lo que hace el Senado de la República es legalizar por un hecho, como el presupuesto es una ley y su violación en un estado atrapado sin consecuencia, ¿no? Esa ley puede ser modificada por otra ley. Y precisamente el proyecto de ley que se aprobó ayer, que va a la Cámara de Diputados, que esperamos que los diputados
de la oposición asuman la Su papel. postura que debe ser, ¿no? Frente a esta barbaridad, porque es una barbaridad. Una última cosita de esa modificación tiene que ver con que se incrementa el endeudamiento. Yo no entiendo si el gobierno tiene autorizado emitir 70.000 millones de pesos de deuda interna a través de bonos y solamente a la fecha ha emitido 29.000 millones de pesos, ¿por qué tiene que pedir una autorización para emitir 7.600 millones más en bonos? Para poder abonarle de los bonos que van a vender ahora. Claro. Ay, no, porque para este año. No, pero es que tiene, porque es de presupuesto complementario. sí, porque es que lo tiene. Tiene la autorización ya para emitir bonos, porque no ha insaciable. emitido la totalidad de los bonos. O no ha podido vender. No ha podido, ¿no? Porque prefirió emitir bonos globales, 3.122 millones de... Tenemos que hacer una pausa, don Julio. Parece que sí. No me han dicho, no. No Sí, han ¿no? dicho. ¿De qué no me dan señas? Ah, bueno, No se sí. enseña. Ah, sí, Sí, ya. Ya, sí, ya está ni la diciendo, seña. son las Que no se 25. ve, que Tengo la Dale. impresión de que ustedes pidieron la seña. Ustedes están como los caiques, No, yo... pidiendo seña. Dale. Milagros desde la Z. Estamos de regreso, don José Rigio Presbot. Otro aspecto que tiene que ver con lo que ayer mi Congreso le aprobó al presidente Danilo, el Senado de la República le aprobó al presidente Danilo Medina. Si las personas entran ahora mismo al portal de la Dirección General de Presupuesto, a la DIGEPRES, que es digepres.gobalta.do, De de gobierno, ¿no? Y buscan estadísticas. Y en estadísticas aparece ahí una ventana que se llama balance. El balance es el resultado financiero al 31 de octubre. ¿Cuál es el resultado financiero? Es decir, ¿cuál es el déficit que al 31 de octubre tiene registrada la Dirección General de Presupuesto? 9.400 millones de pesos. Eso es 0.2% del PIB, 0.2% del PIB. Sin embargo, en este proyecto de ley, la dirección, el gobierno, Hacienda, el presidente, le dice al Congreso que va a aumentar el déficit de 2.2% a 2.4%. Es decir, el déficit de este año presupuestado era de 87.000 millones de pesos. Pero con la modificación, ese déficit se está elevando a 95.000 millones de pesos. Perdóname, el Poder Ejecutivo le está diciendo al Congreso, vamos a aumentar el déficit, con esos 15.000. Sí. Y nadie cuestionó eso. No, pero no es eso. Yo te estoy diciendo. Es que la DIGEPRES da un número diferente al que el gobierno está presentando ahora. ¿Qué es lo suficiente para que un Congreso se ponga de pie Y diga, no? No. Es decir, tú me estás diciendo a mí que al 31 de octubre tu déficit son 9.400 millones de pesos. Y que en 2 meses ese déficit se va a elevar a 95.000 millones de pesos. Yo quisiera ¿Cómo? entender cómo. Sí. Porque, José, vamos a ser un poco comprensivos de este tipo de contabilidad creativa, Muy porque creativa. vamos a ayudar a los amigos a que entiendan la cosa. No mandan un presupuesto, tanto en la deuda, en los gastos, en lo que hace falta, etc. Lo que va a gastar en cada ministerio, qué sé yo, cuántas mil acciones. De esas acciones realmente cientos y miles no se cumplen. El 40 y tantos, 42%. No se lleva un centavo. Ese dinero va quedando ahí. Pero ellos no se limitan solamente a eso, sino que se van por encima de lo que le han presupuestado. De repente el presupuesto complementario se ha convertido en un ajuste del desastre y cómo tapar esos boquetes y dejar a la gente conforme con los numeritos. Por eso es que yo le digo a Julio, y dije en estos días en un artículo público, en un artículo publicado, que el gobierno cree exactamente lo que dicen las pruebas PISA
y la ODC, De la OCDE. OCDE sobre los dominicanos y la educación. Que no entendemos la matemática ni entendemos la palabra. Y nos pueden decir cualquier cosa y ninguno va a hacer lo que tú haces, que es sumar y restar y decir, dijeron esto y es esto. Y entonces, este programa tiene el deseo de que se den cuenta cada dominicano la importancia de los números. No es cierto que muchos dominicanos o que todos los dominicanos no sabemos sumar ni restar. Eso no es verdad. Que no se lo crea el gobierno, que no se lo crea el ministro de Hacienda, DIGEPRES, nadie. Sabemos restar y multiplicar. Pero y sabemos leer también. Y leemos y entramos. Los portales que ellos están haciendo, demanda de la transparencia del mundo, también los interpretamos. Claro. Y por eso es que en este programa somos consistentes en pedirle a ustedes, ¿cómo fue que tú dijiste que estaban en el DIGEPRES? Digepres.gov.do. Aquí estoy. O sea, Lo tengo. ahí está. Ahí está. Y ahí dice, hay que entrar Si busca estadísticas, estadística. Balance, me dijiste. en balance. Aquí Sí. No, estadística Eh, y balance. Balance. Aquí está. Balance ¿Qué dice? mensual 2018. Y ya está octubre. Dale un clic a balance, te va a salir abajo, Clarín cría balance. ¿no? Ahora, ¿qué Aquí hago? abajo tú tienes, míralo ahí, balance, presupuesto mensual, Aquí está. tú le das y te lo va a bajar, te lo va a poner en Excel, ¿no? Balance a octubre de 2018. Balance de octubre de 2018. ¿Cuándo te da? Parece que se está bajando por No. una página. José, Que yo siempre creo Entonces, emburújate tú mismo. No, no, Tienes que ser con los no. dos dedos. no. Si Lo que pasa- Uno toma, No, con dos dedos. no, con dos dedos. Con dos dedos. Con No, dos, pero dos, espérate. dos. es que la computadora de Mira. Julio solamente lo obedece a él. No, es Sí, Apple. mira. Entonces, es Apple. Técnica Apple. No sé, Julio, dale, muévelo para que podamos. Ya se fue, Él es un vuelve hombre arriba, de vuelve Steve- arriba. De Steve Jobs. Esconde esto. Ok, ahí está. Sigue dándole. Ya no ¿No? va. Yo, como Ah, que sí. no, ahí. Ahora, mira, aquí dice resultado financiero. ¿Cuál es el resultado financiero? 9.399.7. Sí. Y en el ¿No? informe, ¿De dónde sale ese resultado? Ese resultado sale de restar los ingresos menos el total Sí, de porque tiene gasto. tan menos, o sea, un déficit. Es un déficit, ese es el déficit, Perfecto, sí. ¿no? Lo Es que decir, pasa es que en el la gobierno ley- me está diciendo a mí en su página de internet que tiene un déficit al 31 nada más de no hay déficit 9.399.7. casi, porque eso no es nada. Eso es Y práctico. de ahí le falta noviembre y diciembre. Y falta noviembre y no, diciembre. y la ley nueva. que Pero en el dice- proyecto de ley que mandaron, de que el Senado presupuesto. le aprobó ayer, el proyecto de ley de modificación, Ay, Calderón. lo Lemos. ponen en 95.000 millones de pesos el déficit. Entonces, ¿dónde está registrado ese gasto? ¿O es que entre noviembre y diciembre van a colocar entonces los gastos que no han estado poniendo? Están Porque poniendo se esconde el la déficit. suma de dinero que van a necesitar para acabar diciembre. ¿Eh? Claro. Sí. ¿Y dónde está el Contralor General de la República? Y la Cámara de Cuentas. Y la El Cámara de Congreso. ¿Cómo es que el Congreso aprueba eso sin analizar? Porque eso es un engaño, eso es una estafa al Congreso. Yo Y el quiero... y el Congreso complacido En- de no, que pero- lo estafen, pero, Milagro, de engañarse a sí mismo. Es que yo quiero y celebro, ¿no? De que el déficit al 31 sea nada más 9.400 O pero una millones de fiesta, pesos. una fiesta. Porque es que eso significaría una reducción de un 2% del PIB del déficit. Eso No, quiere no el decir... 0.2. No, que no, aumentó. de un 2%. Eso quiere decir que hay 76 mil millones de pesos menos de endeudamiento, de crecimiento de la deuda en el año 2018. Ahora, cuando analizamos el incremento de la deuda para el 2018, se está incrementando en cerca de un 3%. Pero José, ven Es decir, acá. que el Entonces, déficit real es de un 3%. Pero, Pero el José, gobierno me lo esconde. José, Porque aquí debería de estar el déficit real de alrededor de 80.000 millones de pesos al 31 de Que octubre, la Que cifra que es el real- verdadero. que justifique el sometimiento del nuevo presupuesto complementario dentro de esos parámetros. Claro. No, y un presupuesto complementario que no existe. Que no Milagro. existe. Lo único que podría haber hecho el gobierno
es justificar 7.600 millones de pesos de ingresos que no estaban contemplados en el presupuesto. Una pregunta. Una nueva ley creó el organismo que le da seguimiento a la deuda. Sí, la 606. La 606. ¿Qué está haciendo ese organismo? Bueno, es el órgano rector, y lleva una buena contabilidad de la deuda. Sí. Porque la Dirección General de Crédito Público en su portal tiene muchas informaciones, ¿no? De ese portal es que nosotros sacamos el monto de la deuda y el comportamiento de los desembolsos, porque ese comportamiento de los desembolsos y le indican claramente lo que nosotros hemos venido diciendo por mucho tiempo, de que, por ejemplo, los desembolsos... los de Brecht que tú dijiste a tiempo. Sí, no, los desembolsos de los organismos multilaterales, por ejemplo, están en cero. Están en cero, sí. ¿No? ¿Y no será por falta de contrapartida? De 19.982 millones de pesos que le iban a desembolsar los organismos multilaterales para apoyo presupuestario, al 31 de octubre le han desembolsado 0 pesos. Y de proyectos de inversión, y esto es lo grave, porque eso es una detención de lo que realmente genera riqueza al país. De 17.325 millones de pesos que habían presupuestado, solamente hay desembolsado 4.975, faltando 2 meses. ¿Qué es lo que crea la riqueza? Ahí sí tal vez hay un problema de contrapartida, ¿no? Y de eficiencia en la ejecución de los proyectos. Que es adicional, ¿no? O en la presupuestación en falso, lo que yo siempre he sostenido, que no es un presupuesto que cumple con los principios de integridad y de sinceridad del presupuesto. A mí me consta que para que un programa de ese tipo, un contrato, entre en el presupuesto, debe estar ya aprobado a plenitud por las dos cámaras. Y muchas veces te ponen en el presupuesto un proyecto que se está simplemente implementando. Y entonces figura entre el dinero que tú vas a recibir, pero como no está cumplido en el Congreso, a mí me tocó muchas veces sentarme en el Congreso para hacer posible que esos fondos entraran en educación. Sí, porque se coloca que se van a recibir, sin embargo todavía no se ha gestionado, no se ha llevado el procedimiento de la aprobación de un préstamo. Don Enrique Iglesias decía que yo era una buena ejecutora, que perseguía la ejecución de cada contrato, porque eso es una parte de la responsabilidad de uno. Bueno, ese es otro caso que tenemos que hablarlo, que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto del año 2019. 19, sí. ¿No? Y el artículo 59. Sí, pero tenemos que hacer una pausa. Desde luego. Ya José puede dirigir. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Sí, señor. Bueno, dejamos entonces el proyecto de ley aprobado por el Congreso de 2018, reafirmando que solamente eso se da por el control absoluto del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, porque un proyecto de ley de esa naturaleza no podría pasar en un Congreso, en un Senado que medianamente se respete. Ahí se ve la genuflexión que hay en el Senado de la República. No, y se compara con el Congreso peruano. El Congreso colombiano ha hecho una investigación ahora sobre el caso de Brecht, sorprendente. Tiene al fiscal de la Nación a punto de renunciar porque era socio de una de las compañías vinculadas con Odebrecht. Tú ves que Colombia, que es un país institucionalizado, donde quiera que esas cosas pasan, tú has visto el movimiento. El mismo la independencia del Congreso brasileño ha hecho posible hasta que pasó porque Bolsonaro es parte de ese proceso. Y hay que repetirlo, Milagro, por el aporte que tú hiciste en la reforma y modernización del Congreso. Porque para nosotros implementar el darle al Congreso Dominicano las condiciones de ejercer sus funciones de legislación, de fiscalización y de representación,
y de control político y administrativa, porque tiene funciones administrativas, porque designa funcionarios, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar varios congresos, el de Chile, al Brasil, en Costa Rica, dentro del programa, para ver cómo funcionaban las oficinas, cómo funcionaban los bloques partidarios. Es decir, que el Congreso tiene en sus reglamentos todas las herramientas necesarias para actuar, investigar, y tiene financiamiento fiscalización, para tener los mejores, y tiene recursos, auditores, los claro, mejores abogados, sociólogos. Claro que sí, pero lamentablemente no se implementa. Con relación al proyecto de ley de presupuesto para el año 2019, el diputado Wellington Arnaud, miembro de la comisión bicameral que está discutiendo el presupuesto, y de los derechos humanos, le solicitó el 16 de octubre, inmediatamente en la primera reunión, al ministro de Hacienda, la reclamación de 66 mil millones de pesos de disminución de cuentas por pagar, que hemos hablado muchísimo aquí de esa disminución de cuentas por pagar. Y le pedía un detalle de cada cuenta por pagar. El Hacienda, después de 2 protestas en la Cámara de Diputados del diputado Wellington Arnaud, le envió el lunes pasado las informaciones, pero sesgadas, muy global. Por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, concepto, pago de contratistas por proyectos de inversión. Y no dice lo que son. ¿A quién se le paga? Contratistas varios que cumplen con la ley de compra y contrataciones. Monto más de 12 mil millones de pesos. Pero no dice cuál es la obra, cuál es el ingeniero, cómo se contrató, quién fue que lo contrató, cómo se adjudicó, sí, cuál es el monto, cuánto se adeuda, cuánto se ha ejecutado. Nada. Los resultados. Nada más le dice. ¿Qué tenemos hecho? Una manera global, ¿no? Y realmente, y ahí aparece entonces. Óyeme, es ahí donde aplican la globalización. Sí, ahí está globalizado todo, ¿no? A Julio le globalizan la información de la energía. Sí, y ya cumplí. Y me daba una información semántica. PPI quiere decir Producto de Paridad. Si tú buscas las declaraciones del director de presupuesto, que aparece hoy en Diario Libre, él dice que cumplió con ese mandato. Y que lo mandó a callar el de Hacienda. No, y mientras él estaba diciendo, lo mandaron a callar. Sí, faltaron más de 22 mil millones de pesos. Por decir los globales, ¿no? Exacto. porque no Señores, hay detalles. Cuando aquí aparecen errores, no son de 22 mil pesos. No se van, 20 mil millones. Nunca me va a olvidar que yo me sentí a ver la rendición de cuentas del presidente Leonel Fernández, ahí que lo hizo en el Canal 5, sobre el déficit fiscal, y él explicando, y él dijo que le había mandado 49 mil millones al Banco Central. Y el otro día dijo el gobernador: eso yo no lo recibí. Eso yo no lo recibí. Entonces, no, es un problema. Pero entonces ahí aparece, dentro de esa descripción general, de que se le está pagando al Banco de Reserva unos 17 mil millones de pesos. En el informe. En el informe, por aquella venta, por aquella concesión. Tú tal vez te recuerdas mejor que yo. Vamos a ver. En el año 2014 había una deuda de 1.115 millones de dólares con las generadoras. Ajá. Sí. Y para pagarle, sí, el Banco de Reserva le hizo una cesión. Sí. Porque los clientes le habían hecho unas facturas que fueron descontadas en el Banco de Reserva a un 10%, cuando la tasa de interés de un bono en ese momento era de un 4.5. Es decir, que había una diferencia de más de 100 millones de dólares de diferencia en intereses. Pues eso y dijeron que no era deuda pública y se consignó como 2015, pero que el gobierno lo iba a ir pagando como subsidio
todo año y no le habían pagado y ahora están convirtiendo en deuda para el próximo año algo que no es una deuda, pero que viene desde el 2015. Entonces O sea, lo que la método, lo que va en un año era, o sea, una contradicción. Claro. Claro. No, No, ya no, ustedes no, son no. creativos. Ellos son No, creativos. No es una no con la contradicción, no. A mí la palabra no es No, bonita no en es- mis labios y yo lo quisiera decirla, pero yo creo que eso es una... La voy a decir porque no puedo aguantarme más. Eso es una sinvergüencería. Exactamente. Contradictoria, una sinvergüencería Ay, tú- contradictoria. Y así quedamos, lo arreglas. quedamos bien Ah, todos. Pero debimos haber dicho contradictorio. pero solamente. realmente- Julio, por poco me salva, pero ya yo había dicho yo invito, la palabra mía. yo tengo que buscarla, no tuve el tiempo y estaba tratando, pero yo no me conecto. Pero hay que Hay recordar, problemas con las redes. hay que recordar al amigo Alejandro Fernández, que en Al Diario W, Libre, W. en Diario Libre escribió 3 artículos con relación a esa barbaridad. Inclusive, él decía en uno de los artículos, deuda pública que no es pública. Y hizo 2 artículos, 1 y 2, Sí. ¿no? El Que Argentario. la gente lo puede buscar Argentarium. en Diario Libre, ¿no? Y así mismo, si lo ponen en Google... Pero en su página, que es Argentarium, está todo también Sí. publicado. Y explica todo el proceso y el contrato que se dio en ese momento. Y la manera truculenta. Es más, él definió eso, yo recuerdo, porque hoy yo lo puse en un Twitter. Él lo definió, el gobierno hace un negocio de capaperros. Y hace un análisis. Yo los invito a que busquen ese artículo de Alejandro Los Fernández. economistas del país están siendo creativos. El de Guañangue, de Bernardo Vega. El capaperro, de Alejandro. Y la los economía, la economía creativa de la Facultad de Economía Sí, de la no, UAS. no, y una economía sustentada en esteroides de Paveliza. De Paveliza, Sí. de Paveliza. Está Eso genial, los es un economistas. asunto. Otro, Deberíamos reunirnos a los 4 Sí. para comenzar a hablar de gramática y economía. sí. Vamos a hacerlo, vamos a A invitarlo. los 4. Mira, otro aspecto que tú lo mencionabas era el artículo 59 del proyecto de ley. De ley, sí. ¿Qué dice ese artículo 59? El gobierno pide autorización para vender acciones de empresas y proyectos Hasta del un- Estado hasta 3.150 millones el de dólares. 10% de la deuda Sí. la limitada a la del gobierno. La del sector, que ahora Es mismo es público. 3.145 millones. Sí. Ahora bien, el año pasado se aprobó una ley, la ley de bonos para el año 2018. En esa ley de bonos se autorizó al gobierno el 5%. Es decir, No da. que si tú tienes ya aprobado en una ley un 5 y le estás aprobando ahora sin derogar La otra otra. ley, sin suspenderla, le estás agregando 10%, tú le estás autorizando sin tener que ir al Congreso, al Poder Ejecutivo, que venda el equivalente a 4.600 millones de dólares acciones del Estado Dominicano. Porque tú tienes que sumar el Va a los 3.000 de ahora. que ya tiene autorizado en una ley, más el 10% de la ley del próximo año. Pero vamos a Es un decir- 15. Mm. Y si la deuda Pero son como es de 31.000, estamos hablando de 4.600 millones de dólares. Que no es pan de Sin coco. tener que ir al Congreso. Es decir, el Congreso le está delegando al Poder Ejecutivo. Está degradando el sentido de ser un congreso. Claro. Está haciéndolo desaparecer. No es un congreso. No, definitivamente. Entonces, cuando No es un uno, congreso. cuando uno ve eso, uno tiene que llegar a la conclusión de una expresión que tú dijiste. El país necesita cambiar. Cambiar. Este es un país atrapado por un grupo político que le niega derecho a la sociedad, que los beneficios son particularmente para el partido y los funcionarios y allegados del PLD, ¿no? Y que no hay independencia de poderes. Y que necesitan cambiar para ver si ellos rescatan y se recuperan como fuerza política nacional.
Fíjate bien hasta dónde llego yo. Sí. Yo llego a decirles, señores, esa es una medicina que ustedes necesitan. La derrota, ustedes la deben estar buscando. Sí, para ver si se reencuentran con aquellos principios Con Juan Bosch. del profesor Bosch, Con el profesor ¿no? Bosch. Sí. Pero para eso tenemos que seguir articulando. Y precisamente nosotros seguimos trabajando en mi RD como movimiento independiente, integrado ahora a la coalición democrática por la regeneración nacional para la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Seguimos incorporando personalidades, grupos sociales, y el próximo miércoles 5, en el Ateneo de Amantes de la Luz en Santiago, se va a hacer la proclama de la coalición democrática en Santiago, Qué lindo. donde un grupo, una gran cantidad No está en de Nueva grupos York. sociales van a unirse, a adherirse a esto, y allí empujándolo está don Mario Fernández, ¿no? Don Radamés García, Aulio Collado, don Ramón de Luna, y un grupo de hombres y mujeres comprometidos desde Santiago con la construcción de un gran pacto político-social, de un gran acuerdo nacional, bajo unos lineamientos mínimos básicos que nos unan, donde dejemos a un lado los egos, las pretensiones más allá de la realidad. Pongamos ¿no? la nación por delante. Por delante. Por delante. La construcción de esa patria común que todos anhelamos. Lo noté en Nueva York como parte de un reclamo de diferentes fuerzas políticas, ¿verdad? Lo noté. Era muy fácil de entenderlo. Hay una demanda de la sociedad de la unidad de toda la oposición. La presencia mía en grupos diferentes, que soy una gente que tiene una marca política, Claro. de la que me siento muy contenta. Realmente, o me siento que estoy haciendo lo adecuado de toda esa fuerza, que es crear también la conciencia de que tenemos que crear un movimiento de unidad importante. Indudablemente. Sí, Y yo hombre. creo que las condiciones están dadas. Está Están bien. dadas porque lo principal es entender que no podemos seguir con un Estado que es el partido. Es decir, no tenemos un Estado. Definitivamente lo que tenemos es un partido ejerciendo los poderes para su beneficio particular, ni siquiera con prioridades como una demostración Lo de salud. de que le quitan a salud cuando salud debe andar por el 3.7% del PIB, va a quedar en 1.6% este año de ejecución presupuestaria. Entonces nosotros estamos invitando a todos los amigos y amigas de Santiago, a los grupos, a los líderes sociales, a que nos encontremos en el Ateneo a las 6 de la tarde, en el Ateneo Amantes de la Luz en Santiago, el próximo miércoles 5, con la Coalición Democrática, que es una propuesta que será realidad cuando hayamos logrado la coalición. Es decir, Sí. no somos un movimiento en sí mismo, sino que la Coalición Democrática será realidad cuando hayamos logrado ese pacto entre el liderazgo político y el liderazgo social para un nuevo comienzo, una nueva realidad de la República Dominicana a partir del 2020. Muy bien. Bueno, yo creo que también ha llegado la hora de despedirnos. Ay, sí. Desafortunadamente, ¿verdad? No, gracias Hasta a ustedes. mañana, que estaremos con Mañana ustedes. inicia el fin de semana. Y se acaba el mes. Milagros desde la Z.